¿Te has sentido atrapado por las deudas económicas, preguntándote cómo salir de ellas? La Biblia nos ofrece una esperanza renovadora, una guía divina para superar los momentos más oscuros. En sus enseñanzas encontramos consuelo, fuerza y sabiduría para enfrentar los desafíos. Hoy quiero invitarte a reflexionar, a que escribas tu nombre si estás atravesando por deudas, para que todos los que estamos aquí pensemos en ti y en los demás que comparten esta carga. Al unirnos como comunidad, nuestras oraciones se elevan al cielo con un solo propósito: alcanzar la libertad y la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Como buenos cristianos, sabemos que si nos apoyamos en el uno al otro, en oración y fe, podemos lograrlo todo. Recordemos que debemos mirar al prójimo con amor y solidaridad, porque juntos somos más fuertes. Cuando las deudas se apoderan de nuestra vida, el peso parece insostenible. Es un peso que no solo afecta nuestras finanzas, sino que también nos consume por dentro, quitándonos la paz y la esperanza. Pero quiero decirte algo profundo que cambia todo: Dios no nos ha llamado a vivir bajo el yugo de la deuda. Él no nos ha destinado a caminar por la vida arrastrando una carga imposible de soportar. La Biblia dice claramente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Esta promesa, querido amigo, no es solo una palabra de consuelo, es un pacto con el Creador del universo. Dios es el proveedor, y si confiamos en Él, todo lo que necesitamos nos será dado en su tiempo perfecto. Te invito a tomar un momento para reflexionar. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás agobiado por las deudas? ¿Sientes que no hay salida, que las cuentas siguen sumando y las soluciones se alejan más y más? Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros hemos estado allí. Todos, en algún momento, hemos enfrentado situaciones que parecen más grandes que nuestras fuerzas. Y aunque el dinero y las deudas son una preocupación real, quiero que te detengas un momento y pienses en algo mucho más importante: tu relación con Dios. Hoy quiero hablar de cómo la oración puede ser tu arma más poderosa. No es una oración superficial, no es solo una oración de ayuda cuando nos sentimos abrumados. Es una oración que viene desde lo más profundo del corazón, una oración que se alinea con los propósitos divinos y que abre las puertas del cielo. La oración por la liberación de deudas no solo trata sobre pedirle a Dios que resuelva nuestras dificultades, sino que es un acto de fe, rendición y confianza en su provisión. La oración, cuando se hace con fe, tiene el poder de cambiar cualquier situación, sin importar cuán imposible parezca. Quizás has intentado solucionarlo todo a tu manera, tal vez has hecho malabares con tus finanzas, buscando cómo salir adelante sin conseguirlo. Y aún así, las deudas parecen seguir creciendo. Pero Dios tiene un propósito en todo esto. Él sabe lo que estás viviendo, Él entiende el peso que sientes y te invita a acercarte a Él con un corazón humilde y dispuesto a recibir. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Esta es una de las promesas más profundas que podemos encontrar en las Escrituras. Dios no ignora nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos, y si confiamos en el primero, Él nos proveerá todo lo que necesitamos, incluso en el área financiera. Quiero invitarte a que reflexiones profundamente en este momento. Si sientes que las deudas te están ahogando, quiero que pongas tu confianza en Dios. Sabes, muchas veces el problema no está en el dinero en sí mismo, sino en cómo lo manejamos. Las Escrituras nos enseñan que nuestras finanzas deben estar alineadas con los principios de Dios. Y si no es así, podemos estar viviendo por fuera de su plan perfecto para nuestras vidas. Imagina por un momento que tus finanzas son como una semilla. Dios te ha dado recursos, tal vez no en abundancia, pero te ha dado algo con lo que puedes empezar. Esa semilla tiene el potencial de crecer, pero para que crezca necesita ser plantada en tierra fértil. Esa tierra fértil es tu fe. Cuando confiamos en Dios y obedecemos sus principios, nuestras finanzas pueden crecer de manera sobrenatural. Recuerda la promesa de Deuteronomio 28:12, donde Dios dice: el Señor abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Esta es la promesa de provisión,
pero no solo se trata de riquezas materiales, se trata de una provisión que cubre todas nuestras necesidades: paz, sabiduría, dirección y recursos. Es importante entender que nuestras finanzas son parte del plan divino. Dios quiere que uses tus recursos para su gloria, no solo para tus propios intereses. La verdadera bendición no radica en acumular más cosas, sino en ser un buen administrador de lo que Dios nos ha dado. Esto nos lleva a la obediencia. La obediencia a Dios es clave para ver cambios en nuestra vida financiera. Y esto es algo que muchos de nosotros olvidamos cuando estamos atrapados en el ciclo de deudas. Pensamos que debemos resolverlo todo por nosotros mismos, que debemos hacer todo lo posible para salir adelante. Pero la verdad es que la clave está en rendirnos a Dios. No se trata de tener todo bajo control, sino de entregarle a Dios lo que tenemos y confiar en que Él lo usará para algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Si no entiendes este principio, siempre estarás buscando soluciones en tus propios esfuerzos y te sentirás agobiado. Pero si confías en Él, te sorprenderás de cómo Él puede transformar tu situación financiera, siempre y cuando pongas a Dios primero en todo. Esto implica ser fiel, en todo momento, con lo que Él te ha dado. La viuda en Segunda de Reyes 4 es un ejemplo brillante de cómo Dios puede tomar lo poco que tenemos y multiplicarlo de una manera sobrenatural. Ella estaba en una situación desesperante. Había perdido a su esposo y, además, estaba atrapada por las deudas. Cuando pensaba que ya no tenía nada más, su vida fue transformada por la intervención divina. Dios usó lo poco que ella tenía para hacer un milagro. La Biblia, en Filipenses 4,19, nos dice con certeza que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan poderosa! No es solo una declaración, es una invitación a confiar plenamente en Él como nuestra fuente inagotable de ayuda. Cuando nos enfrentamos a las deudas, debemos recordar que Dios tiene todo el poder y los recursos para suplir nuestras necesidades. No importa cuán grande sea tu deuda, Dios tiene el control. Quizás hoy sientas que tus oraciones no son suficientes, que tus palabras no alcanzan a mover el corazón de Dios, o incluso que estás orando de manera incorrecta. Pero, querido amigo, la oración es una de las herramientas más poderosas que tienes. Jesús mismo nos enseñó cómo orar y nos mostró que, a través de la oración, podemos acercarnos a Dios y encontrar la solución a nuestras dificultades. Al leer las Escrituras, encontramos que la oración es un refugio y una herramienta para la acción. Cuando oramos, no solo buscamos que las deudas desaparezcan mágicamente, sino que, a través de la oración, permitimos que Dios transforme nuestro corazón y nuestras finanzas. La oración efectiva es un acto de fe, un paso de obediencia y una invitación a que Dios intervenga en nuestra situación. El primer paso para salir de las deudas no está en buscar más dinero o encontrar una solución rápida, sino en rendirnos completamente a Dios. Si reconocemos nuestra incapacidad para resolver nuestras finanzas por nosotros mismos y le entregamos nuestra situación, entonces Él comenzará a obrar. Como dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El principio de la oración para salir de las deudas está en confiar que Dios nos escucha. Pero también debemos recordar que, al orar, nuestra fe se pone a prueba. La fe no significa que ignoremos nuestra realidad financiera, sino que confiamos en que Dios tiene los recursos necesarios para ayudarnos a salir de la situación en la que nos encontramos. La oración no solo debe ser un clamor por nuestras necesidades materiales, sino un acto de alineación con la voluntad de Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este versículo nos invita a reconocer que, al entregar nuestras finanzas a Dios, Él guiará nuestros pasos y nos mostrará el camino hacia la libertad financiera. En nuestro caminar hacia la liberación financiera, hay algo que no podemos ignorar: el arrepentimiento. Si bien las deudas pueden surgir por diversas razones, debemos considerar cómo nuestras decisiones pasadas podrían haber contribuido a nuestra situación actual. A veces,
nuestras decisiones impulsivas, el gasto sin control o la falta de planificación financiera nos han llevado al lugar en el que nos encontramos. Dios quiere que reconozcamos nuestras faltas y busquemos su perdón, no solo para liberarnos del peso espiritual de la culpa, sino también para liberar nuestras finanzas. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es tan importante porque, al arrepentirnos, Dios no solo borra nuestra culpabilidad, sino que también nos da la sabiduría para tomar decisiones mejores en el futuro. El arrepentimiento nos ayuda a alejarnos de patrones de comportamiento destructivos y a alinearnos con los principios financieros de Dios. El arrepentimiento no solo es un acto emocional, sino una decisión consciente de cambiar nuestra mentalidad y actuar de acuerdo con los principios que Él nos da en su palabra. Si hemos malgastado el dinero, si hemos caído en la trampa del crédito excesivo o de vivir más allá de nuestras posibilidades, debemos reconocer esto y pedir la dirección de Dios para tomar decisiones sabias en el futuro. La obediencia es clave. Dios no solo quiere que pidamos su ayuda, sino que también actuemos de acuerdo con sus principios. En Deuteronomio 28:2 se nos dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyereis la voz del Señor tu Dios. Dios quiere bendecirnos, pero esas bendiciones llegan cuando somos obedientes. Si buscamos su ayuda para salir de las deudas, debemos comprometernos a seguir su dirección en cuanto a la administración del dinero. ¿Y qué implica esa obediencia? En parte, significa ser honestos con nosotros mismos, ser responsables y actuar con integridad en cada área de nuestras finanzas. Si debemos algo, debemos ser diligentes en pagarlo. Si no tenemos suficiente, debemos aprender a vivir dentro de nuestros medios y a priorizar lo esencial. La oración es la herramienta principal que Dios nos ha dado para llevar nuestras cargas ante Él. Pero no es solo acerca de pedir, sino de clamar con fe y confianza. No importa cuán grave sea la situación, Dios escucha las oraciones de sus hijos. En Jeremías 33:3, Él mismo nos dice: clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una promesa poderosa. Dios quiere que acudamos a Él, y cuando lo hacemos con fe, Él se compromete a darnos la respuesta, la guía y la solución. Es fácil desanimarse cuando miramos las deudas acumulándose. A veces puede parecer que no hay salida, pero lo que debemos recordar es que en los momentos de mayor dificultad, nuestra fe es puesta a prueba, y es cuando más necesitamos clamar a Dios. Él es fiel, y aunque no siempre recibimos una respuesta inmediata, sabemos que Él está obrando en nuestros corazones y en nuestras circunstancias. Su timón es perfecto, y su provisión nunca nos fallará. El Salmo 34:17 dice: cuando los justos claman, el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Este versículo es un recordatorio de que, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él está listo para escucharnos y ayudarnos, incluso en lo económico. Es crucial recordar que la oración no es una herramienta de desesperación, sino de confianza en que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Además de la oración, otro aspecto importante en el proceso de salir de las deudas es buscar la sabiduría divina. En Proverbios 2:6 se nos dice: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Dios es la fuente de toda sabiduría, y cuando oramos y le pedimos dirección, Él nos guiará. Esto puede incluir obtener consejos financieros sabios, aprender a hacer un presupuesto, eliminar gastos innecesarios y, en algunos casos, buscar asesoramiento de expertos. No tengas miedo de buscar ayuda. A veces, las soluciones más simples y prácticas son las que más necesitamos. Muchas veces, al aprender a manejar nuestras finanzas con más sabiduría, encontramos que las cargas financieras comienzan a disminuir. La clave es la obediencia y la disposición para aprender. Recuerda que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino una muestra de humildad y un reconocimiento de que necesitamos la guía de Dios y de otras personas para salir adelante. Dios usa a las personas para impartir sabiduría y crear planes prácticos que nos ayuden a superar nuestras dificultades.
Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también nos llama a tomar acción. Si estamos orando para salir de las deudas, es importante recordar que, aunque Él es nuestro proveedor, también debemos ser buenos administradores de los recursos que nos ha dado. En Proverbios 21:5 se nos dice: los planes bien elaborados conducen al éxito, los que hacen las cosas sin pensar se empobrecen. Esto nos enseña que la planificación es fundamental. La oración debe ir acompañada de un plan práctico, un presupuesto y un enfoque disciplinado para manejar nuestras finanzas. A menudo, las deudas se acumulan porque no tenemos un plan claro o porque gastamos sin tener en cuenta nuestras prioridades. Un presupuesto es una herramienta esencial que nos ayuda a ver dónde está nuestro dinero y cómo podemos administrarlo mejor. Orar y pedir sabiduría para establecer un plan financiero es tan importante como pedir ayuda a Dios para la liberación. Si no sabemos por dónde empezar, podemos buscar recursos financieros cristianos, consultar con un consejero experto en finanzas o simplemente pedir a Dios que nos dé claridad sobre qué pasos debemos tomar. Aunque el enfoque de la oración para salir de deudas es pedir la intervención de Dios, hay un principio fundamental en las Escrituras que debemos considerar: la generosidad. En 2 Corintios 9:6 se nos enseña: el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Este principio es poderoso porque nos recuerda que la abundancia no solo se encuentra en acumular riqueza, sino también en dar. Muchas veces, el Señor nos llama a dar a otros, incluso en momentos de dificultad financiera. Esto puede sonar contradictorio, pero es parte de cómo Dios obra. Él puede usar nuestra generosidad, aunque sea pequeña, como una semilla que Él multiplica. El acto de dar no solo bendice a los demás, sino que también nos recuerda que no estamos aquí solo para acumular bienes materiales. De hecho, al dar, estamos demostrando que confiamos en que Dios proveerá, y esa es una de las formas en que Él responde a nuestra fe. Recuerda que la generosidad no siempre tiene que ser financiera, puede ser en tiempo, recursos o apoyo. A veces, ser generoso significa compartir sabiduría con alguien que está luchando o ayudar a una persona necesitada. A medida que tomamos pasos para salir de las deudas, Dios ve nuestro corazón y nos bendice conforme a nuestra obediencia. Salir de las deudas no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, constancia y, sobre todo, fe en que Dios está trabajando en cada paso. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos recuerda: no se inquieten por nada, sino en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces, cuando enfrentamos grandes deudas, la ansiedad puede apoderarse de nosotros. Sin embargo, la paz de Dios es la clave. La paz no significa que no tengamos problemas, sino que, aunque las circunstancias no cambien inmediatamente, podemos confiar en que Dios está con nosotros en todo momento. La paciencia nos permite ver el trabajo que Él está haciendo, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. Recuerda que cada pago que realices, cada decisión sabia que tomes, es un paso más cerca de la libertad financiera. No te desanimes si el progreso es lento. Dios está trabajando en ti y en tu situación, y su plan para ti es bueno. Cuando oramos para salir de las deudas, también es importante recordar las promesas de Dios. A menudo, nuestros sentimientos de desesperación nos hacen dudar de las promesas de Dios, pero Él siempre es fiel. En Filipenses 4:19 se nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa que podemos afirmar y confiar. No importa cuán grandes sean nuestras deudas, la provisión de Dios no tiene límites. En momentos de incertidumbre, es útil repetir estas promesas en oración. Al hacerlo, no solo estamos pidiendo por la liberación, sino también afirmando nuestra confianza en que Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Además, recordar estas promesas puede fortalecer nuestra fe y mantenernos enfocados en lo que realmente importa: confiar en el carácter de Dios, que es bueno, fiel y generoso.
Orar para salir de las deudas no es solo acerca de pedir ayuda, sino también de actuar con sabiduría, obedecer a los principios de Dios, ser pacientes y mantenernos generosos. Con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo financiero y salir victoriosos. A medida que seguimos estos pasos, no solo estamos buscando alivio temporal de nuestras deudas, sino que también estamos creciendo en nuestra relación con Dios y aprendiendo a confiar más profundamente en Él. Amigos, en la vida todos enfrentamos dificultades. A veces las pruebas parecen abrumadoras, especialmente cuando se trata de nuestras finanzas. Pero, como siempre nos recuerda la Biblia, debemos confiar en Dios y en su provisión. Él nos ha dado recursos, pero también la sabiduría y la guía para administrarlos. Al enfrentar deudas económicas y desafíos financieros, es importante que pongamos nuestra fe en acción y busquemos la manera en que podemos ser buenos administradores de lo que Él nos ha confiado. Quizás en este momento te sientes angustiado por las facturas que se acumulan, por los pagos que no puedes cumplir o por esa sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de deudas. Pero quiero que sepas algo muy importante: Dios tiene un plan para tu vida, incluso en medio de tus dificultades financieras. No estás solo en este camino. La Biblia nos enseña que ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado es una forma de honrarle. En Mateo 25, Jesús nos habla de la parábola de los talentos. Cada uno de nosotros ha recibido algo de parte de Dios: tiempo, talento y recursos financieros. Él espera que administremos sabiamente todo lo que se nos ha confiado, y cuando lo hacemos con obediencia, estamos reflejando la sabiduría divina. Sabemos que, aunque no siempre entendamos por qué suceden las cosas, Dios tiene el control y quiere enseñarnos a confiar plenamente en Él. Es natural que, cuando enfrentamos dificultades financieras, nos sintamos tentados a buscar soluciones rápidas, a tomar decisiones impulsivas o a intentar resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero, como nos dice la Biblia en Proverbios 3, 5-6, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios nos guiará paso a paso. Al igual que Abraham, como leemos en Hebreos 11, 8, podemos caminar por fe, sin ver el futuro claro, pero confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Abraham no sabía a dónde iba cuando obedeció el llamado de Dios para dejar su tierra, pero él confió en la dirección que Dios le dio. Lo mismo sucede cuando tomamos la decisión de poner nuestras finanzas bajo su control. No siempre veremos resultados inmediatos, pero podemos confiar en que Dios está trabajando a nuestro favor. A veces, dar un paso de obediencia puede parecer un sacrificio. Tal vez, como muchos, te enfrentas a montones de deudas y la presión parece insostenible. Pero quiero recordarte algo crucial: obedecer a Dios vale más que cualquier sacrificio. En 1 Samuel 15, 22, se nos recuerda que obedecer vale más que el sacrificio. Dios no está buscando solo nuestras acciones externas, sino un corazón dispuesto a seguir su voluntad. La obediencia genuina es un acto de fe. Y aunque las bendiciones no siempre sean inmediatas, obedecer nos acerca a la libertad financiera y espiritual que Dios desea para nosotros. Es cierto que la vida no siempre es fácil y que los problemas financieros pueden ser abrumadores. En el libro de Job, vemos cómo este hombre justo y obediente sufrió grandes pérdidas, incluso la pérdida de su riqueza. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Job permaneció fiel y dijo: el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. Este versículo nos enseña que la obediencia no siempre resulta en un éxito inmediato según los estándares del mundo, pero siempre nos acerca más a Dios, nos fortalece en nuestra fe y nos posiciona para recibir sus bendiciones. Obedecer a Dios no significa que nunca enfrentaremos pruebas o dificultades. De hecho, puede ser en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba de una manera más profunda. La obediencia a Dios en nuestra vida financiera es un recordatorio de que debemos depender de Él, incluso cuando las soluciones parecen lejanas. Si eres honesto contigo mismo, sabes que las deudas pueden hacernos sentir desesperados. Pero en esos momentos de dificultad,
Dios nos invita a confiar en su provisión. Aunque no entendamos cómo ni cuándo, podemos descansar en su promesa de que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. En el relato de la multiplicación de los panes y los peces, en Mateo 14,13-21, Jesús enseñó a sus discípulos una lección poderosa: la obediencia, incluso cuando parece que no tenemos suficiente, puede abrir la puerta a milagros. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Antes de realizar este milagro, Jesús les pidió a sus discípulos que trajeran lo que tenían, y aunque los recursos eran limitados, su obediencia permitió que Jesús hiciera mucho más de lo que podrían haber imaginado. De la misma manera, cuando obedecemos a Dios con nuestras finanzas, Él puede multiplicar lo poco que tenemos y usarlo para un propósito mayor. La obediencia financiera no es solo una cuestión de eliminar deudas. Es un paso hacia alinear nuestra vida con el propósito de Dios. En Deuteronomio 28:12 se nos promete: si obedeces al Señor tu Dios, Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios no solo quiere que seamos libres de deudas, Él desea que experimentemos la bendición de vivir en obediencia a su voluntad, lo cual nos acerca más a su plan perfecto para nuestra vida. La obediencia, entonces, no es una carga. Es el camino hacia la bendición, el camino hacia la libertad financiera y espiritual. Y al seguir ese camino, comenzamos a ver cómo nuestras prioridades cambian y cómo, poco a poco, la confianza en Dios va transformando nuestra relación con el dinero. No es solo una cuestión de resolver problemas económicos, sino de confiar en que Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas y nuestras finanzas. Ahora, hablemos de un aspecto fundamental en este camino hacia la libertad financiera: la transformación del corazón. Las deudas, los problemas económicos y la presión financiera a menudo nos pueden hacer sentir que nuestra vida está fuera de control. Sin embargo, es importante recordar que Dios no solo desea liberarnos de nuestras cargas financieras, sino que también quiere transformar nuestro corazón, ayudándonos a alinearnos con su propósito divino. La obediencia a Dios en nuestras finanzas implica más que simplemente seguir reglas o instrucciones. Es un proceso profundo de transformación interior. Al comenzar a tomar decisiones financieras guiadas por su voluntad, comenzamos a reflejar una nueva perspectiva sobre el dinero y la posesión. En vez de ver el dinero como una fuente de seguridad, podemos aprender a verlo como una herramienta que Dios nos ha dado para cumplir su propósito en nuestras vidas y en el mundo. Como vemos en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es solo una garantía de que Dios proveerá para nosotros, sino también un recordatorio de que nuestras necesidades nunca estarán fuera del alcance de su poder. Dios es un Padre amoroso, y su provisión siempre es suficiente para lo que necesitamos en el momento adecuado. Pero, a veces, este proceso de aprendizaje requiere paciencia, especialmente cuando las circunstancias no parecen cambiar de inmediato. Por supuesto, confiar en la provisión de Dios no siempre es fácil. A menudo, nos encontramos en momentos de incertidumbre, donde las deudas parecen multiplicarse y las oportunidades de mejora parecen lejanas. Sin embargo, en esos momentos difíciles, Dios quiere enseñarnos a depender completamente de Él. Como el pueblo de Israel en el desierto, debemos aprender a confiar en su provisión diaria. En Éxodo 16:4, leemos que Dios les dijo: haré llover pan del cielo para ustedes. Aunque no sabían cómo ni cuándo se resolvería su situación, ellos debían confiar en que Dios les proveería exactamente lo que necesitaban cada día. De manera similar, nosotros también somos llamados a confiar en que Dios tiene el control y que Él proveerá para nuestras necesidades, incluso cuando no entendemos cómo ni cuándo. Esto nos enseña que nuestra confianza no debe estar en las soluciones que nosotros mismos podemos encontrar, sino en la capacidad infinita de Dios para proveer. No siempre se trata de tener la respuesta inmediata, sino de aprender a caminar paso a paso en fe, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Quizá te estés preguntando: ¿cómo puede cambiar realmente mi vida financiera si sigo obedeciendo a Dios?
Y la respuesta está en que la obediencia a Dios no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que transforma profundamente nuestro corazón. A medida que nos alineamos con sus principios, vamos descubriendo una paz que no depende de la cantidad de dinero que tengamos en el banco, sino de la seguridad de saber que Dios es nuestro proveedor y nuestra esperanza. Además, la obediencia financiera también es una forma de vivir en generosidad. La generosidad es una de las maneras más poderosas de experimentar la provisión de Dios. Cuando confiamos en que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y cuando le damos de lo que hemos recibido, comenzamos a experimentar una libertad que va más allá de las finanzas. En 2 Corintios 9:8 se nos recuerda que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que, siempre en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. La generosidad no es algo que hagamos solo cuando nos sobra. La generosidad es un reflejo de nuestra confianza en la provisión de Dios. Al compartir lo que tenemos, demostramos que confiamos en que Él proveerá aún más. Esto no significa que debamos dar imprudentemente o vivir sin responsabilidad, sino que nuestra generosidad debe ser guiada por la fe en que Dios bendice a aquellos que son generosos. Si bien la obediencia puede requerir sacrificios en el corto plazo, siempre produce frutos en el largo plazo. De hecho, muchas veces, el sacrificio que hacemos en obediencia a Dios, especialmente cuando se trata de nuestras finanzas, se convierte en una semilla que Él usará para bendecir nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. En 1 Timoteo 6:18-19, se nos instruye a ser generosos y a compartir con los demás, diciendo: les insto a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. Así atesoran para sí mismos un buen fundamento para el futuro, para que puedan alcanzar la vida eterna. Lo que quiero que comprendas es que obedecer a Dios en nuestras finanzas tiene el poder de cambiar no solo nuestra situación económica, sino también nuestro carácter. Nos enseña a ser más dependientes de Él, a ser generosos y a vivir con un corazón dispuesto a seguir su voluntad, sin importar las circunstancias. Otra parte importante de esta obediencia es la paciencia. Como hemos dicho antes, la provisión de Dios no siempre llega de inmediato. Pero, incluso en los momentos de espera, podemos descansar en la certeza de que Él está trabajando en nosotros y a nuestro alrededor. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La provisión de Dios llega cuando Él sabe que estamos listos para recibirla y en el momento que más la necesitamos. Si bien nuestras expectativas pueden ser diferentes, debemos recordar que el tiempo de Dios es perfecto. A veces, las dificultades financieras que enfrentamos son parte del proceso de aprendizaje y de madurez espiritual. Dios no solo quiere liberarnos de las deudas, sino que también quiere que entendamos que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Él. Quiero hablarte de una verdad fundamental que no debemos olvidar nunca: Dios no nos deja solos en nuestra lucha financiera. Él está presente, listo para ayudarnos en cada paso. En Mateo 6:26, Jesús nos dice: miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esto nos recuerda que Dios cuida de nosotros y que, aunque podamos estar pasando por dificultades, Él es fiel para proveer lo que necesitamos. La provisión de Dios no solo se trata de recursos materiales. Más allá de lo tangible, Dios quiere que vivamos una vida que refleje su amor, sabiduría y propósito. Por eso, nuestra relación con las finanzas debe ser transformada desde el corazón. Al poner nuestra fe en acción, nos alineamos con el plan perfecto que Él tiene para nosotros, reconociendo que Él siempre está presente para ayudarnos en nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Dios es nuestro proveedor y a menudo su provisión no viene en la forma que esperamos. A veces, puede parecer que no tenemos suficiente o que las cosas no mejoran tan rápido como quisiéramos. Sin embargo, es importante recordar que la provisión de Dios no siempre se manifiesta como soluciones inmediatas, sino que Él puede usar nuestras circunstancias para moldearnos y enseñarnos a confiar en Él. En el Antiguo Testamento,
Dios instruyó a los israelitas a recoger el maná que caía del cielo solo para ese día. En Éxodo 16:4, Él dijo: Yo haré llover pan del cielo para ustedes, el pueblo saldrá y recogerá a diario la porción diaria. Este acto simple, pero poderoso, enseñaba a los israelitas a depender de Dios cada día. Ellos no podían guardar el maná para el siguiente día, debían confiar en que Dios proveería para ellos nuevamente al día siguiente. De la misma manera, Dios nos invita a confiar en su provisión día tras día, a no preocuparnos por lo que vendrá, sino a vivir con fe en su fidelidad. Es un recordatorio de que Dios quiere que vivamos en el presente, no con una ansiedad excesiva sobre el futuro. En Mateo 6:34, Jesús nos recuerda: no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. A veces, nos estresamos tanto por el futuro que olvidamos vivir en el presente, confiando en que Dios nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. Cuando vivimos en este tipo de confianza, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se describe en Filipenses 4:7. A menudo, cuando estamos enfrentando dificultades económicas, es difícil ver más allá de la preocupación inmediata. Pero, ¿te has detenido a pensar que las pruebas financieras pueden ser una oportunidad para fortalecer tu fe? En Santiago 1:2-4 se nos dice: hermanos míos, considérenlo un gran gozo cuando se vean envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Este pasaje no significa que debamos disfrutar del sufrimiento, pero sí nos enseña que en medio de las dificultades, Dios puede producir en nosotros una fe más fuerte y un carácter más maduro. Cuando tomamos decisiones financieras con base en la fe y cuando caminamos en obediencia a Dios, podemos confiar en que Él nos guiará incluso a través de las dificultades. No importa cuán oscuras puedan parecer las circunstancias, Dios tiene el poder de transformar cualquier situación, incluso la más difícil, para nuestro bien y su gloria. A menudo, las personas piensan en la obediencia a Dios como algo que limita nuestra libertad. Sin embargo, la verdad es que la obediencia a Dios en nuestras finanzas no nos roba libertad, sino que nos lleva a una libertad más grande. Una libertad que se basa en la confianza de que Dios tiene el control y que su provisión es suficiente. En 2 Corintios 9:8 vemos que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que, siempre en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Este versículo nos muestra que la obediencia no solo se trata de recibir lo que necesitamos, sino también de vivir en abundancia para compartir con otros. Al seguir las enseñanzas de Dios, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su generosidad. Vivir en obediencia nos permite experimentar no solo la provisión de Dios, sino también la abundancia espiritual que viene al saber que estamos alineados con su voluntad. Por ejemplo, en la historia de la viuda que dio su ofrenda en el templo, Marcos 12:41-44, vemos que aunque ella dio solo 2 pequeñas monedas, su acto de generosidad fue tan significativo para Jesús porque era un acto de obediencia y confianza total en Dios. A pesar de tener poco, ella ofreció todo lo que tenía, confiando en que Dios proveería para ella, y fue honrada por su fe y obediencia. Uno de los aspectos más poderosos de la obediencia financiera es la generosidad. Al darnos de lo que hemos recibido, demostramos nuestra confianza en que Dios es el dueño de todo y que nuestra verdadera seguridad no está en las riquezas materiales, sino en su provisión. Cuando damos generosamente, estamos poniendo a prueba nuestra fe y confiando en que Dios nos suplirá en abundancia. En 2 Corintios 9:6-7, Pablo escribe: el que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo nos recuerda que Dios nos llama a dar con un corazón alegre, no por obligación, sino porque entendemos que nuestra generosidad es una respuesta de fe a su fidelidad. Cuando damos con un corazón generoso, estamos también declarando nuestra fe en que Dios es el que proveerá para todas nuestras necesidades. La generosidad no depende de cuánto tengamos,
sino de cuánto confiemos en la capacidad de Dios para suplir nuestras necesidades. Y cuando damos generosamente, no solo estamos ayudando a los demás, sino que también estamos siendo transformados, abriéndonos a las bendiciones y provisión de Dios en nuestras vidas. Dios proveerá según sus riquezas, no según nuestras expectativas. Es importante recordar que la provisión de Dios a veces no se ajusta a nuestras expectativas. Él puede proveer en formas inesperadas o en momentos en que menos lo esperemos. En Efesios 3:20, Pablo escribe: aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que obra en nosotros. Esta promesa nos da la seguridad de que la provisión de Dios siempre será mejor de lo que imaginamos y que su manera de proveer es infinitamente más grande que cualquier solución que podamos encontrar por nuestra cuenta. El caminar en obediencia financiera no se trata solo de esperar que Dios resuelva todos nuestros problemas de manera instantánea. Se trata de confiar en que Él tiene el poder y la sabiduría para guiarnos en cada paso, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La fe en su provisión nos lleva a una vida de paz y de confianza, sabiendo que Él está siempre presente, listo para suplir nuestras necesidades en su tiempo perfecto. Abraham obedeció el llamado de Dios cuando fue invitado a dejar su hogar y seguir hacia un lugar desconocido, confiando en que Dios le mostraría el camino. Abraham no tenía todos los detalles, no sabía exactamente a dónde iba, pero obedeció porque creía en las promesas de Dios. En esos momentos en que la incertidumbre nos rodea, la fe se convierte en la brújula que nos guía, y la obediencia es el paso que da testimonio de esa fe. Quizás en tu vida financiera no ves el propósito detrás de tus esfuerzos. Quizás sientes que lo que haces no es suficiente o que las deudas siguen siendo un peso demasiado grande. Pero lo cierto es que, cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos para conseguir algo de Él, sino porque sabemos que obedecer es la manera de alinearnos con su voluntad perfecta. Y en ese alineamiento, Él abre puertas de maneras que no podemos anticipar. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que nos ha dado, y esto incluye nuestras finanzas. Tal vez no te des cuenta de cómo tus decisiones financieras pueden afectar a otros, pero cada vez que elegimos vivir con integridad y generosidad, no solo estamos impactando nuestras vidas, sino las de las personas que nos rodean. Dios nos invita a ser canales de bendición. Él desea que, a través de nuestra obediencia, podamos alcanzar a aquellos que necesitan. En la vida cotidiana, nuestras decisiones financieras se convierten en una forma de vivir el amor y la gracia de Dios hacia los demás. No te sientas abrumado por las deudas que enfrentas. Entiende que la obediencia no significa que nunca enfrentemos dificultades o desafíos, sino que en medio de esas dificultades, Dios está obrando para fortalecer nuestra fe. Él sabe lo que necesitamos y su tiempo es perfecto. Tal vez no entendemos por qué las cosas no mejoran de inmediato, pero la historia de Job nos muestra algo poderoso. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor eterno hacia nosotros. Job perdió todo lo que tenía, pero su fe en Dios no flaqueó, y él declaró con confianza: el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Es fácil caer en la tentación de creer que la obediencia trae resultados inmediatos. Pero la realidad es que, muchas veces, la obediencia no es un camino fácil ni rápido. Sin embargo, nos coloca en una posición en la que podemos experimentar lo que significa realmente confiar en Dios. A través de los momentos difíciles, aprendemos a esperar pacientemente, sabiendo que Él tiene un propósito para cada situación. La obediencia no solo nos acerca a la provisión material que necesitamos, sino que también nos transforma internamente. La verdadera provisión de Dios no solo cubre nuestras necesidades físicas, sino también nuestras necesidades emocionales y espirituales. Cuando Dios responde a nuestra obediencia, nos da paz, nos ofrece consuelo y nos llena de esperanza. En medio de las luchas financieras, Dios puede darnos una paz profunda que va más allá de nuestra comprensión, porque sabemos que Él tiene el control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. También es importante recordar que la provisión de Dios muchas veces llega de maneras que no siempre coinciden con nuestras expectativas. En lugar de recibir grandes sumas de dinero de un día para otro,
Dios podría proveer oportunidades que nos permitan salir adelante de una manera más sostenible, o podría poner personas en nuestra vida que nos ayuden a dar el siguiente paso. La provisión de Dios no es limitada por lo que vemos, sino que es ilimitada. Él tiene un plan para nosotros, aunque no siempre entendamos cómo funciona. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que imaginamos. En Efesios 3:20, leemos que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto nos recuerda que nuestra confianza en su provisión debe ir más allá de lo que vemos en este momento. Dios no está limitado por las circunstancias. Él es soberano sobre todo lo que nos rodea. Es posible que no veamos la forma en que Él proveerá, pero debemos confiar en que su provisión será mucho más rica de lo que podamos esperar. A veces, lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra perspectiva. La provisión de Dios no se trata solo de nuestros deseos materiales, sino de alinearnos con su voluntad y confiar en que Él tiene planes más grandes para nosotros, planes que nos incluyen a nosotros, pero que también incluyen a los demás. Dios quiere que vivamos de tal manera que no solo pensemos en nuestras necesidades, sino también en las de los demás. Al compartir lo que tenemos, incluso cuando parece poco, estamos demostrando nuestra fe en que Dios es nuestro proveedor y que Él nos dará lo suficiente para cumplir su propósito. La palabra de Dios nos enseña que la libertad financiera no se logra solo por esperar a que las circunstancias cambien, sino que requiere acción y obediencia. Dios nos llama a tomar pasos conscientes, a hacer cambios en nuestra vida y confiar en que Él está con nosotros en cada paso del camino. En nuestra lucha contra las deudas, es fácil caer en la tentación de pensar que no hay nada que podamos hacer. A veces, la ansiedad nos lleva a paralizarnos, esperando una solución milagrosa o esperando que todo se resuelva de alguna manera sin que tengamos que tomar acción. Pero Dios no quiere que vivamos en la pasividad. Él nos llama a actuar. Sabemos que la fe sin acción es muerta, como se nos dice en Santiago 2:26, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Tomar acción es parte de nuestra fe. La obediencia no significa simplemente esperar que Dios lo haga todo por nosotros, sino confiar en Él lo suficiente como para tomar pasos hacia el cambio. Cuando seguimos su voluntad, Él nos guía y nos da la fuerza para hacer lo que está en nuestras manos para cambiar nuestra situación. Y muchas veces, ese cambio comienza con una transformación interna, un cambio de perspectiva que nos ayuda a ver más allá de nuestra situación inmediata. Dios quiere que confiemos en Él lo suficiente como para actuar en fe, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, incluso cuando el panorama parece incierto. Imagina que estás enfrentando una montaña de deudas. Puede ser difícil ver cómo un pequeño paso podría hacer una diferencia, pero lo importante es que, con cada acción que tomamos, estamos demostrando que confiamos en que Dios tiene el control. Tal vez necesitas hacer ajustes en tu presupuesto, reducir algunos gastos innecesarios o buscar una fuente de ingreso adicional. Esos pasos son importantes y no deben subestimarse, porque cada uno de ellos es un paso hacia la obediencia a Dios, quien ha prometido proveer para nosotros. Pero, además, cuando tomamos acción, también nos alineamos con su plan. Dios nos pide que cambiemos ciertos hábitos en nuestra vida, que dejemos de lado lo que no contribuye a nuestra paz ni a nuestro bienestar financiero. Quizás es momento de evaluar cómo estamos manejando nuestro dinero y nuestras prioridades. Quizás es el momento de tomar decisiones más sabias sobre lo que gastamos, cómo administramos lo que tenemos y cómo podemos ser más generosos con los demás. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero Dios nos da la sabiduría para tomar decisiones que nos acercan a su propósito. Lo primero que debemos hacer es reconocer que Dios nos ha dado la capacidad de cambiar nuestras circunstancias, y para hacerlo, necesitamos tomar decisiones deliberadas. Tomar acción implica hacer algo diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Si has estado viviendo de manera desordenada financieramente, no es suficiente con solo esperar que las cosas cambien por sí solas. Debemos reconocer que, a veces, el cambio empieza en la forma en que pensamos y actuamos. Como se nos dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Una de las primeras cosas que podemos hacer es identificar la raíz de nuestra deuda. Tal vez no se trata solo de la falta de ingresos, sino de hábitos de gasto incontrolados, de decisiones impulsivas que nos han llevado a este punto. Al tomar conciencia de lo que hemos estado haciendo, podemos comenzar a hacer los ajustes necesarios para evitar repetir los mismos errores. Dios nos da el discernimiento para hacer cambios en nuestra vida que nos ayuden a salir de las deudas. Y aunque los cambios no sean fáciles, la acción misma de reconocer y cambiar lo que hemos estado haciendo mal es un acto de obediencia. Recuerda que salir de las deudas no es solo una cuestión de dinero, sino también de cambiar nuestra mentalidad. Dios no quiere que nos dejemos consumir por la ansiedad ni por la desesperación, sino que desea que tomemos las riendas de nuestra vida financiera con fe. La verdadera libertad viene cuando dejamos de lado la mentalidad de escasez y abrazamos una mentalidad de abundancia y de obediencia a la voluntad de Dios. Esto no significa que seremos ricos en términos materiales, sino que experimentaremos paz y seguridad al saber que estamos viviendo de acuerdo con su propósito. Es posible que, al comenzar este proceso, te encuentres con desafíos. Tal vez los cambios que necesitas hacer son dolorosos o difíciles de implementar. Pero lo importante es que Dios está contigo en todo momento. Él no te ha dejado solo en tu lucha financiera. Cuando tomas acción con fe, no solo estás haciendo algo por ti mismo, sino que estás permitiendo que Dios trabaje en ti y a través de ti para traer la transformación que necesitas. Es una relación de confianza. Tú haces lo que está en tus manos y Él proveerá lo que tú no puedes hacer. Debemos aprender a priorizar nuestras finanzas de acuerdo con los principios de Dios. Vivimos en una sociedad que constantemente nos invita a gastar más de lo que tenemos, a buscar la gratificación inmediata y a seguir el ritmo de una vida consumista. Sin embargo, en el reino de Dios, las prioridades son diferentes. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, y eso implica tener un control adecuado sobre lo que gastamos, ahorramos y damos. El primer principio que debemos considerar es el diezmo. En Malaquías 3:10, Dios nos recuerda: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo nos enseña que, cuando ponemos a Dios en primer lugar con nuestras finanzas, Él se encarga de proveer lo que necesitamos. El diezmo es un acto de obediencia que demuestra nuestra confianza en que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y que Él proveerá lo necesario para cubrir nuestras necesidades. El diezmo es solo el comienzo. La verdadera administración financiera no solo se trata de dar un porcentaje de nuestro ingreso, sino de vivir con un sentido de propósito en cómo administramos cada recurso que Dios nos ha dado. Debemos estar dispuestos a ser sabios en nuestras decisiones diarias, en lugar de vivir de manera impulsiva y sin un plan. Esto incluye ajustar nuestros hábitos de consumo, ser conscientes de cómo y en qué gastamos, y evitar caer en la tentación de endeudarnos por cosas innecesarias. Otro principio importante que debemos recordar es la importancia del ahorro. A menudo se dice que hay que ahorrar para el futuro, pero esto no es solo un consejo práctico, sino que tiene un fundamento bíblico. Proverbios 6:6-8 nos enseña sobre la hormiga que, aunque no tiene rey ni gobernante, se prepara para el futuro al almacenar su comida. Este es un ejemplo claro de la sabiduría de Dios al enseñarnos a ser previsores. El ahorro no significa acumular riquezas para uno mismo, sino estar preparados para el futuro y ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, el ahorro también debe estar guiado por la generosidad. El hecho de que estemos ahorrando no debe hacernos egoístas o insensibles a las necesidades de los demás. Dios nos ha llamado a ser generosos, y eso incluye estar dispuestos a compartir con aquellos que tienen menos que nosotros. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esta es una verdad que no solo transforma nuestras finanzas, sino también nuestro corazón. Al ser generosos, no solo bendecimos a otros, sino que también recibimos bendiciones, tanto materiales como espirituales. La clave para vivir una vida financiera alineada con la voluntad de Dios es el equilibrio.
no se trata de acumular riquezas, sino de ser un buen administrador, de dar lo que debemos dar, de ahorrar lo necesario para el futuro y de vivir de manera que honremos a Dios con todo lo que tenemos. Este equilibrio requiere acción constante. No podemos esperar que nuestras finanzas cambien si no tomamos decisiones sabias y deliberadas todos los días. A veces, la acción puede significar recortar gastos innecesarios, buscar fuentes adicionales de ingresos o incluso tomar decisiones difíciles, como vender algo que ya no necesitamos. Pero cada paso que tomamos nos acerca más a la libertad financiera que Dios quiere para nosotros. La acción también requiere paciencia. Sabemos que las deudas no se saldan de la noche a la mañana y el proceso de cambiar nuestros hábitos financieros llevará tiempo. Es importante no desanimarse cuando no vemos resultados inmediatos, porque Dios tiene un plan más grande para nosotros. En Isaías 40:31 se nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La paciencia y la perseverancia son esenciales en este proceso. Debemos recordar que no estamos solos en este camino. Dios está a nuestro lado, guiándonos, dándonos sabiduría y abriendo puertas que no podemos ver. A medida que tomamos acción en obediencia, Él proveerá lo necesario para cumplir su propósito en nuestras vidas. Como se nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es una promesa. Dios suplirá todas nuestras necesidades, y si confiamos en Él y actuamos de acuerdo a su voluntad, veremos cómo Él transforma no solo nuestras finanzas, sino también nuestra vida. Cada uno de nosotros, como creyentes, debe aprender a identificar las áreas en las que necesitamos tomar acción. Si estamos luchando con las deudas, es esencial analizar cómo hemos llegado a esta situación. A menudo, nos encontramos en una espiral financiera por decisiones impulsivas, falta de planificación o simplemente por no haber entendido el impacto de nuestras elecciones a largo plazo. La autocrítica honesta es el primer paso hacia el cambio. Este es el momento de mirarnos al espejo, evaluar nuestras finanzas y reconocer que no solo nuestras decisiones, sino también nuestras prioridades, deben alinearse con los principios de Dios. La acción comienza con una decisión: decidir tomar control sobre nuestras finanzas, confiar en Dios y obedecer sus principios. Esta decisión no siempre es fácil, pero es el primer paso hacia la transformación. Dios nos ha dado el poder y la sabiduría para gestionar lo que tenemos, y eso incluye tomar decisiones sabias en cuanto a lo que compramos, cómo manejamos nuestras deudas y qué hacemos con nuestro dinero. Si no cambiamos nuestras acciones, difícilmente veremos una transformación en nuestras circunstancias. Dios quiere que seamos valientes y responsables, que tomemos las riendas de nuestra vida financiera. En Deuteronomio 8:18 se nos recuerda que es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas. Este versículo nos invita a recordar que todo lo que tenemos viene de Él, pero también es nuestra responsabilidad administrarlo correctamente. No podemos seguir esperando que nuestras finanzas cambien sin hacer nada al respecto. En lugar de mirar nuestras deudas con desesperanza, debemos verlas como una oportunidad para crecer en fe y obediencia. El hecho de que estemos enfrentando dificultades no significa que hayamos fallado, sino que es un campo fértil para que Dios obre en nuestra vida. El cambio de hábitos es esencial para salir de las deudas. Muchas veces, las malas decisiones financieras se repiten por costumbre. Cambiar esas costumbres requiere que estemos dispuestos a hacer sacrificios. Quizás haya que renunciar a ciertos lujos, cambiar el estilo de vida o hacer ajustes en lo que consideramos necesidades. Esto no significa que tengamos que vivir de forma miserable, sino que debemos ser más intencionales con cada gasto. Dios nos llama a vivir con propósito, y eso también incluye nuestras finanzas. Cada compra que hagamos debe ser reflexionada, cada gasto debe ser medido y, en muchos casos, cada inversión debe alinearse con los principios de Dios. Una de las formas más eficaces de tomar acción es crear un presupuesto. Esto no solo nos ayuda a tener un control sobre lo que gastamos, sino que nos enseña a ser disciplinados.
La disciplina es una herramienta poderosa en el reino de Dios, porque nos permite usar los recursos que Él nos da de manera sabia y con propósito. Un presupuesto no es una camisa de fuerza, sino una guía que nos ayuda a asegurarnos de que estamos usando nuestro dinero de acuerdo con las prioridades de Dios, proveer para nuestras necesidades, dar a otros y ahorrar para el futuro. Crear un presupuesto también nos enseña a ser responsables con nuestras deudas. Si tenemos deudas, debemos planificar un pago estructurado. A veces, los pagos mínimos no son suficientes para salir de las deudas rápidamente. Aquí es donde entra la acción decidida, hacer un plan para saldar las deudas, priorizar las más urgentes y, si es necesario, buscar formas de generar ingresos adicionales. La deuda no debe ser una carga permanente, y con la ayuda de Dios, podemos encontrar el camino hacia la libertad financiera. Otra forma de tomar acción es buscar asesoramiento. A veces, el orgullo o la vergüenza nos impiden pedir ayuda. Sin embargo, Dios nos rodea de personas que pueden ofrecer sabiduría y orientación. La Biblia nos enseña que la multitud de consejeros está la sabiduría. En Proverbios 15, 22, se nos dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran. Si estamos luchando en el área financiera, no hay nada de malo en pedir ayuda, ya sea a un consejero financiero cristiano, a un mentor o incluso a la iglesia. Dios ha colocado en nuestras vidas a personas que pueden ayudarnos a encontrar soluciones y a tomar decisiones sabias. La fe es otro componente fundamental en este proceso de transformación. Debemos confiar plenamente en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La ansiedad sobre nuestras finanzas solo nos aleja de la paz de Dios. Si estamos preocupados, no podremos tomar decisiones sabias. En cambio, debemos confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La confianza en Dios también implica reconocer que Él tiene un propósito mayor en todo lo que hacemos. Puede que no entendamos cómo, pero cuando tomamos acción y confiamos en su plan, Él nos llevará a la libertad financiera que tanto deseamos. Dios tiene un propósito para cada área de nuestra vida, incluidas nuestras finanzas, y cuando caminamos en obediencia, Él obra en formas que no podemos imaginar. No se trata solo de pagar deudas, se trata de alinearnos con el propósito de Dios para nuestra vida financiera. El propósito de Dios es que vivamos con libertad, no bajo la carga de la deuda, sino bajo su provisión. Dios quiere que seamos testimonios vivos de su fidelidad, que vivamos de tal manera que otras personas vean cómo Él provee para nosotros y quieran confiar en Él también. Este es el proceso de tomar acción, confiando en que Dios proveerá lo necesario en su tiempo perfecto, y confiando también en que nuestras decisiones sabias y obedientes conducirán a una transformación real en nuestras finanzas. Al tomar acción y aplicar estos principios, estamos demostrando nuestra fe en Dios y su capacidad para obrar en nuestra vida. Ahora, quiero invitarte a un momento de oración, un momento para abrir tu corazón a Dios, para entregarle todo lo que tienes y lo que eres. Que en este momento te acerques a Él con fe y confianza, pidiendo no solo por tu propia situación, sino también por aquellos que han compartido su nombre en los comentarios. Recuerda que no estamos solos en esto, que somos una comunidad, y cuando nos unimos en oración, nuestra fuerza se multiplica. Juntos, en armonía y en fe, podemos interceder unos por otros, pidiendo a Dios que obre en nuestras vidas, que nos guíe, nos provea y nos dé la sabiduría para seguir adelante. Que tu corazón se llene de amor y compasión por cada uno de los que están luchando, y que tus palabras sean un canal de bendición para ellos. Que, al orar, sientas el poder de la unidad en Cristo, sabiendo que, cuando oramos juntos, somos más fuertes y que Dios está con nosotros en cada paso. Ahora, abre tu corazón y permite que la oración se convierta en un acto de fe y esperanza. Comencemos a rezar por todos. Señor Dios Todopoderoso, hoy vengo ante ti con un corazón humilde, lleno de fe y esperanza, reconociendo que solo tú eres mi refugio y mi fortaleza. Te agradezco, Señor, por tu amor incondicional y por tu misericordia, que nunca se acaba.
Gracias por las bendiciones que has puesto en mi vida, por el alimento, el techo, la salud y por cada respiro que me das. Pero en este momento, también reconozco que tengo una carga pesada sobre mis hombros, una carga que se ha formado a lo largo de los días, meses y años, mis deudas. Señor, tú sabes todo lo que he atravesado, conoces las decisiones que he tomado, tanto sabias como equivocadas, y sabes cuán profundamente me duele el peso de estas obligaciones financieras. No te traigo solo mis preocupaciones, sino mi corazón lleno de humildad, pidiéndote, con fe, que me ayudes a salir de esta situación. Tú eres el proveedor de todo lo que necesito, y en tu palabra dice que tú proveerás conforme a tus riquezas, que no hay nada imposible para ti. Hoy, con un corazón sincero, te pido que extiendas tu mano poderosa sobre mis finanzas. Señor, confío en ti. Sé que, aunque la carga de las deudas es grande, tú tienes el poder para liberarme de ella. Te pido que me des sabiduría para tomar decisiones sabias en el manejo de mis finanzas, que me muestres el camino a seguir. Ayúdame a ser disciplinado y a priorizar lo que es esencial. Enséñame a vivir con contentamiento, a valorar lo que realmente importa y a no buscar la satisfacción en lo material, sino en tu presencia. Abre mis ojos para ver oportunidades que me ayuden a generar ingresos adicionales y salir de este ciclo de deudas. Padre amado, te pido que me des fortaleza, porque sé que este proceso no será fácil. Habrá días difíciles, días en los que la tentación de rendirme será grande, pero en esos momentos, ayúdame a mantener la fe firme en que tú estás obrando en mi vida. Dame la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto, sabiendo que tu provisión llega cuando más la necesito. Dame la fuerza para resistir las presiones externas y las distracciones que me alejan de la disciplina y el enfoque que necesito para vencer las deudas. Ayúdame a ser sabio en la administración de lo que me has dado y a ser fiel en todo lo que me has confiado. Señor, te pido que toques los corazones de aquellos a quienes debo, que ellos vean mi esfuerzo y mi sinceridad por salir de esta situación. Que, si es posible, me concedas el favor para negociar y encontrar caminos para reducir la carga de mis deudas. Si es tu voluntad, Señor, haz lo que para mí parece imposible, abre puertas donde no las hay, y haz que mis acreedores comprendan mi disposición a pagar, aunque sea de forma gradual, de acuerdo a lo que puedo ofrecer en este momento. También te pido, Señor, por todos aquellos que están atravesando la misma situación, por cada persona que se siente atrapada por sus deudas, por aquellos que no saben por dónde empezar o cómo salir de este ciclo. Te pido que les des paz, que les des sabiduría y que les brindes soluciones que solo tú puedes proveer. Señor, ayúdanos a ser sabios administradores de los recursos que nos has dado. Danos un corazón dispuesto a aprender y a cambiar, a no caer en los mismos errores una y otra vez, sino a crecer y madurar en nuestra relación contigo y en nuestra administración financiera. Te pido que me rodees con tu paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quita toda ansiedad, toda preocupación y toda tristeza que me consume al pensar en las deudas. En este momento, quiero entregarte todo ese peso. Que no me deje vencer por el miedo ni por el estrés, sino que, con confianza en ti, siga adelante con esperanza. Ayúdame a no poner mi fe en las circunstancias visibles, sino en tu fidelidad, que nunca falla. Sé que tú estás en control de todo, incluso de mis finanzas. Señor, ayúdame a tener un corazón generoso, para que, cuando mis deudas sean saldadas, pueda ser un instrumento de tu generosidad para bendecir a otros. Enséñame a ser fiel en el dar, en el ayudar y en el compartir con aquellos que tienen necesidad, así como tú nos llamas a hacerlo en tu palabra. Que al salir de esta situación, pueda ser un testimonio de tu poder y de tu provisión, y que mi vida sea un reflejo de tu bondad. Te doy gracias, Señor, por escuchar mi oración. Sé que tú ya estás obrando en mi vida, y por eso te doy gracias por tu intervención, por tu dirección y por la provisión que pronto veré. Te confío todo, y confío que saldré de esta situación más fuerte, más sabio y más cercano a ti. Gracias, Señor, por tu amor inquebrantable y por nunca dejarme solo en mi caminar. Señor, mi corazón sigue abierto ante ti. Hoy quiero pedirte, además, que me des la sabiduría que solo tú puedes otorgar.
Sabiduría para manejar los recursos que has puesto en mis manos, sabiduría para ser prudente con cada decisión financiera que tome. Te ruego que me ayudes a ver más allá de las dificultades actuales y que me des claridad para discernir los caminos correctos. Guíame, Señor, en cada paso, en cada conversación que tenga con las entidades o personas a quienes debo, para que mi actuar sea honesto y sabio, y mis decisiones estén alineadas con tu voluntad. Padre amado, te pido que me des la dirección necesaria, para que, a través de mi esfuerzo y tu gracia, pueda encontrar maneras de mejorar mi situación financiera. Abre puertas de oportunidades para que pueda prosperar. Tú sabes lo que necesito, no solo en lo material, sino también en lo emocional y espiritual. Sé que, aunque las circunstancias puedan parecer abrumadoras, en ti tengo mi esperanza y mi confianza. Ayúdame a no perder de vista tu propósito en mi vida, incluso cuando la situación sea difícil de comprender. Te pido, Señor, que me des paz en mi corazón. La paz que solo tú puedes dar, una paz que no depende de las circunstancias, sino de tu presencia constante en mi vida. Que, aún en medio de la incertidumbre, pueda experimentar esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Que mi mente y mi corazón se llenen de tranquilidad sabiendo que tú estás en control y que no tengo que temer. Ayúdame a soltar todo el estrés y la ansiedad que las deudas provocan y confiar plenamente en tu capacidad para proveerme lo necesario. Padre Celestial, en tu palabra dice que no debemos preocuparnos por el mañana, que debemos confiar en ti cada día, porque tú sabes lo que necesitamos. Hoy, vengo a dejar en tus manos mis temores, mis preocupaciones y todo lo relacionado con mis deudas. Ayúdame a vivir con fe, sabiendo que aunque no siempre vea la solución inmediata, tú ya estás trabajando en mi favor. Ayúdame a ser fiel y paciente, esperando en tu tiempo perfecto. Confío en que tú abrirás el camino, como lo has hecho tantas veces antes. Te doy gracias, Señor, por cada bendición que me has dado hasta ahora. Aunque las deudas me pesen, me doy cuenta de que no he sido desamparado. Todo lo que tengo es un regalo de tu bondad. Gracias por recordarme que mi vida no depende solo de lo material, sino de lo que tú provees, lo que me enseñas y lo que me transformas. Gracias por cada lección en el camino, por cada oportunidad de crecer y mejorar. En este momento, también quiero orar por todos aquellos que están pasando por dificultades similares. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre ellos, que les brindes esperanza, sabiduría y guía para que puedan salir de sus problemas financieros. Que puedan ver tu luz en medio de la oscuridad y encontrar el camino hacia la libertad. Señor, que podamos ser testigos de tu poder y tu bondad, y que, a través de nuestras oraciones, nos unamos como una comunidad de fe que se apoya mutuamente. Te doy gracias, Señor, por tu escucha atenta, por tu presencia que nunca me abandona y por las bendiciones que aún están por venir. En tu nombre, confío, y sé que el camino hacia la restauración financiera ya ha comenzado. Gracias por todo lo que haces, por lo que harás y por la paz que me brindas. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.